Bien, ya estamos por aquí. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto como siempre. Gracias, igualmente, Arnoldo. Daniela Pastrana, Daniela, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien, Bueno, totalmente. Sí, listos. Temoris Greco ya está ahí, claro, ya lo veo. ¿Cómo Sí, no? ya estaba ahí. Desde Endenantes. ¿Cómo estás, Temoris? Buenas tardes. Bien, andaba asomándome al patio a ver si se encontraba al Alomito Arturo, pero no lo vi. Lo que sí es que ya veo que la Mesa Roja nos invade. ¡Viva la Revolución de Diciembre! Afortunadamente, ya les dije que estamos dispuestos a convertirnos en un suplemento de la Mesa Roja, si es necesario, que nosotros seamos los invitados con ellas. Qué gran mesa y qué gran trabajo y cuánta inteligencia. Ya nos estamos autoinvitando. Esto sí es Mesa Montessori, ¿verdad? Ni nos Alguien tiene que poner el desorden. Sí. Y tú, Arnoldo, invitadísimos cuando quieran también con nosotros. ya ves, Temoris, lo que estamos consiguiendo bien. Gracias. Salió bien. Sí, ya nos habíamos puesto de acuerdo, ¿verdad? Para hacer este teatrito así, de esta manera. Bueno, pues hoy tenemos muchos temas. Acabo de hablar y me parece que podemos entrar un poquito a ese tema en lo referente a esta ceremonia en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, donde el jefe de oficina de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, solicitó mediante correo institucional el préstamo de ese museo para algo que tuvo todos los visos de ser una ceremonia en contexto de una boda del jefe de la oficina de la Cancillería en ese momento y un funcionario de la Embajada de Rumania en México, si no me equivoco. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de ese tema de la boda o no boda, el uso o no uso y su desenlace que ha habido ya con la renuncia del funcionario, Daniela? Ay, Julio, me pone la pregunta difícil de entrada, porque es la que requiere más actualización. Y sí, pero justo hoy estoy desde tempranito checando esa noticia que me parece que ha tenido una buena respuesta de parte de las autoridades, tanto Claudia Sheinbaum, que en la mañana se hizo referencia a eso y dijo que pues que ningún funcionario debe hacer uso de los recursos públicos para cosas personales y que pues se investigue, como la renuncia, porque estamos en un momento, Julio, en el que es importante también, yo creo que ya hay mucho agotamiento de las personas de ver que ciertos patrones se repiten, independientemente de que sí hay que darle el beneficio de la duda a cualquier o sea, que se tenga que comprobar y que se tenga que investigar a fondo, pues lo decente es que mientras está esa investigación pues haya un retiro del cargo. A mí me sorprendió el tono un poco de una renuncia tan, digamos, clara y contundente, no es algo a lo que luego estemos acostumbrados, generalmente lo que hay siempre es mucha impunidad y eso pues me permite sospechar que efectivamente hubo un mal uso de las instalaciones del MUNAL, que al final de cuentas lo que ocurrió es que él dice que no se casó ese día, pero que era una ceremonia de fortalecimiento de las relaciones entre Rumania y México, claro, casado con un funcionario de la Embajada de Rumania, suena como, pues sí, se está fortaleciendo la diplomacia, pero también se está haciendo un mal uso, ¿no?, de las relaciones y del espacio público. Se están Me parece bien fortaleciendo que nuestros lazos románticos. Sí, eso no nos quedó duda. El fortalecimiento de las relaciones Rumania-México, pues ahí está, eso no hubo ninguna duda. El asunto es que sí se utilizó para, digamos, embellecer la unión personal, o sea, la unión marital, o se usó para brindar una semana después por la unión marital. Al final de cuentas me parece un poco tramposo, ¿no? Pero el asunto es que sí, me parece que por el tono de la propia renuncia, pues parece que es lo correcto, lo que se tenía que haber hecho. Bien, gracias. Temoris Greco,
¿Qué opinas de este episodio diplomático, romántico, mediático, Temoris? Pues que sirva para poner ejemplo, ¿no? O sea, es importante que los funcionarios de cualquier partido, de cualquier movimiento, lo que sea, entiendan la diferencia entre el patrimonio público y sus intereses privados. Y si de pronto casual, vamos a fortalecer nuestras relaciones con Rumanía, pero entonces, o sea, ¿por qué no fue con Bulgaria, que es vecino? ¿Por qué no fue con Macedonia del Norte? Fue precisamente con quien el funcionario está teniendo una relación romántica. Sí, pues qué bueno, qué bonito Rumanía, que haya estas bonitas relaciones, pero bueno, pero que no con los recursos públicos. Eso, pues ya sabemos que siempre se hace así. Y hay hasta una soberbia de muchos funcionarios que actúan, pues como Donald Trump, por ejemplo, que cree que Estados Unidos es su patrimonio, pues aquí también de pronto en la alcaldía, no sé dónde, en la presidencia municipal, no sé cuál, se actúa como si los recursos públicos fueran privados. Pues no, y que siente un ejemplo. Esto le costó, por ejemplo, a César Yáñez cuando Andrés Manuel quiso también utilizar la boda fastuosa que él tuvo como para sentar un ejemplo y lo despidió. A mí me pareció pues demasiado severo el castigo, pero lo que quería Andrés Manuel era decir, no podemos predicar austeridad y dar el ejemplo contrario. Pues espero que esto sirva. Sí, pues episodios, Arnoldo Cuellar, por ejemplo, Santiago Nieto también en un vuelo a Guatemala y una boda de Santiago Nieto con la consejera del INE, Carlota Humphrey. Bueno, pues también perdió la chamba ahí Santiago Nieto, y hay otros episodios en los cuales ha habido ese tipo de caídas o de perder el cargo. La propia entonces titular de la Semarnat, que era Josefa González Blanco, que perdió el cargo por haber detenido un vuelo de avión que no despegara porque ella iba tarde y pidió que la esperaran, y eso fue conocido y la quitaron. Pero sin embargo, Arnoldo Cuellar, pues la verdad es que son detalles, creo que menores en medio del gran catálogo de cosas, de abusos que pueden darse en el ámbito público. Qué bueno que se detecta que lo denuncian y que hay castigo, pero pues en un marco en el que suele haber ese abuso del recurso público, material o humano, para asuntos de los servidores públicos, Arnoldo. Pues lo primero que queda claro es que la famosa frase de Andrés Manuel López Obrador, casi un mantra de no somos iguales, no opera para todos, y que Morena, siendo un movimiento tan amplio que ha recogido toda clase de políticos de distintos orígenes, pues no puede garantizar, como se ha hecho muchas veces, que todos compartan el ideario de su fundador y del círculo cercano que lo siguió y que creía en su proyecto. Ahora es un movimiento en el poder y va a recibir toda clase de oportunismos en su seno. ¿Qué serviría? Bueno, en estos casos de los que tú hablaste, pues todos son funcionarios de alto nivel, muy vigilados por una prensa no solo crítica, sino abiertamente opositora, que a mí no me parece mal, creo que cumplen una función, pero no sabemos mucho de los mandos menores. Este es el caso del personaje que se casó en el MUNAL, que bueno, por lo menos no ocupa un lugar de primer nivel, aunque sí hay la intención también de afectar a la secretaria Bárcenas, que supongo que ya en el 4 de octubre no era secretaria de Relaciones Exteriores, pero quizás lo concertaron desde antes, ¿no? ¿Funcionaría tener una secretaría de la función pública, o como hoy se le llama, anticorrupción, creo, ¿no? Sí. Cambió su nombre, que fuera verdaderamente funcional y que pudiese recibir quejas de todo tipo de funcionarios, sobre funcionarios, de cualquier ciudadano de a pie, no solamente el tema de los grandes medios y sus agendas, ¿no? Porque tenemos en los estados delegaciones federales que no funcionan, tenemos fiscalías regionales, como se le llama hoy a las delegaciones de la Fiscalía General de la República, que tampoco están funcionando. Y la manera no va a ser conminarlos o darles discursos, sino mantenerlos supervisados.
y la Secretaría de la Función Pública, bueno, Secretaría de la Anticorrupción, en Guanajuato le cambiaron el nombre y la opción de la honestidad, creo que son más optimistas. Tampoco tienen los elementos para estar permanentemente vigilándolos a todos, pero tiene ojos y oídos de muchos ciudadanos que sí supieran que es relativamente sencillo, ahora que tenemos expertos en nuevas tecnologías en el gobierno, presentar una queja, aportar una prueba, dar indicios, dar su nombre, identificarse, sabiendo que esto podría conservarse en reserva. Creo que funcionaría mejor el espíritu de la cuarta transformación del no somos iguales, porque dicho así nomás y soltado al aire, no deja de ser un eslogan que no se cumple en la realidad, ¿no? Bien, Arnoldo. Daniela, otro tema que también implica este tipo de discusión y polémica sobre nombramientos, designaciones, es el que ha sucedido en Campeche, donde la gobernadora Laida Sansores ha designado como secretario de Desarrollo Económico a un personaje muy polémico, Jorge Luis Lavalle, calderonista de origen, panista, relacionado también con el peñismo, acusado de todas las tranzas de Odebrecht, aún sin castigo realmente, pero bueno, fue acusado y todavía con su brazalete electrónico colocado en la muñeca, tomó posesión como nuevo funcionario de un gobierno que se ha caracterizado, el de Campeche, cuando menos por una oratoria vehemente y desbordada en favor de los valores supremos de la 4T. ¿Qué opinas, Daniela? Pues justo es el lado contrario de la moneda, ¿no? Por un lado tenemos sí una acción decidida o por lo menos clara para evitar el mal uso de instalaciones públicas, pero por lo otro, como bien dices, en casos bastante más graves que el del uso de una instalación pública, que es una cosa grave, pero no tienen ni siquiera punto de comparación con este nombramiento de una persona que está pues todavía con el grillete, o sea, todavía en el proceso, en el juicio, ¿no? Y que nos habla de unos niveles de corrupción, porque además ahí pues ni siquiera hay un intento de que esta decisión se revierta, ni siquiera hay un intento de corrección, que es lo que hubiéramos esperado después de que pues este tema ya lleva varios días en la discusión pública, por lo menos que hubiera un intento de rectificación, una explicación, no lo hemos visto. Y creo que eso, pues justamente del otro lado de la moneda, nos ayuda a que la impunidad se siga perpetuando, porque si bien es cierto que todas las personas tienen derecho a las dudas, al debido proceso, a muchas cosas, y no se puede nada más enjuiciar a alguien porque estuvo en una administración o no. También es cierto que en este caso en particular hay suficientes elementos que ya pues nos permiten preconfigurar la idea de que hay de que es un personaje que ha sido nocivo, ¿no? Para que está involucrado en situaciones de corrupción. Y creo que ante la menor duda tendría que en un gobierno que se plantea como la bandera principal, la lucha anticorrupción, esas dudas ya no digamos el cúmulo pues de evidencias, sino más bien incluso con la menor duda tendría que estar separándose, ¿no? O sea, porque al final lo que hace Julio es que le hace mucho daño también a la credibilidad, no solo del gobierno de Laida Sansores, que bueno, ya puede tener ahí un tema particular con la gente que viven en el estado que gobierna, en Campeche, sino que le hace un enorme daño a todo el proyecto o a todos los intentos que se estén tratando de las cosas que se estén tratando de avanzar en otras áreas del gobierno federal. Entonces creo que lo mínimo que podríamos tener o que requeriríamos es una respuesta y una explicación, que aquí el problema es que ni siquiera hay eso, o sea, uno y otro día y están las denuncias y ahí sí que no pasa nada. Entonces creo que esa es, pues sí, tendrían que estar haciendo ya una valoración del daño, sopesando pues el daño o pensando, no sé, ya siendo mal pensados, pues qué es lo que
qué es lo que se tiene que estar pagando para que se mantenga un personaje que claramente representa un costo político muy alto. Bien, gracias, Daniela. Temoris Greco, ¿qué opinas de esto? Ya la propia presidenta Sheinbaum solo dijo que ella no invitaría a una persona como Lavalle a su gabinete, a su equipo. Pero en lo general, ¿qué opinas, Temoris, de este episodio que creo que, pues, hasta visualmente resulta grotesco ver a alguien con ese brazalete electrónico tomando posesión de un cargo encargado, un cargo relacionado con el desarrollo económico de una entidad? Temoris. O sea, además un hombre que va a atender el desarrollo económico después de haberse involucrado con esta empresa brasileira que a base de sobornos multimillonarios, pues inclinaba el desarrollo económico de México en favor de sus negocios y de sus intereses. O sea, es la misma Laida Sansores que se dedicó a denunciar a otro corrupto, a Alito, a evidenciarlo como corruptazo que es, y con sus audios y a esos programas del Jaguar. Y es la misma que trae a un funcionario que trae el brazalete electrónico. O sea, sí es muy fuerte la ausencia de interés por el decoro. O sea, ya más allá de, o sea, como de, la falta de ganas de ocultar estos vínculos corruptos, o sea, esos vínculos que establece con corruptos. También tiene que ver mucho con el comportamiento antiguo, añejo, de estos familias, estos grupos caciquiles que son los que manejan esa región de Campeche, de la cual pues Alito es uno, pero hay otros, y otro pues es el fundado por Carlos el Negro Sansores, el papá de Laida Sansores, ex gobernador de Campeche, que pues tampoco han variado. O sea, desde el tema, desde que Laida empezó a coquetear con el PRD hace muchos años, es que siempre se criticó que finalmente era una alianza que estaba estableciendo la izquierda, no con la izquierda. Laida no es izquierda, eso es un cotorreo. Laida pues, pertenece a un grupo caciquil que en algún momento perteneció al PRI, y que cuando las cosas no le estaban funcionando en el PRI, porque no le estaban dando el lugar que ellos pensaban, pues entonces se fueron a buscar otro lugar desde donde actuar otra plataforma, y resultó ser el PRD, desde el cual llegaron a caer por acá. Pero son los mismos de siempre. Y lo que eso Laida, en un tema de haya sido como haya sido, o háganle como puedan, es, miren, me traigo a este, me da igual, en público y con su brazalete. Me da igual que lo vean. O sea, una falta, un cinismo y una falta de interés por el decoro que bueno, que yo creo que refleja mucho de qué es lo que está realmente pasando en el gobierno de Campeche, qué tanto representa un ideal ético de la izquierda y qué tanto no es más que más de lo mismo de lo que han sido esas dinastías priistas de toda la vida. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, pues hoy seguramente en el martes del Jaguar, que es una bocina enorme para analizar y discutir todos estos asuntos e informar, pues seguramente tocarán el tema de el nuevo secretario Lavalle de Desarrollo Económico. Pero ¿qué crees, Arnoldo? Mira lo que nos están colocando en las redes. Dice Laida Sansores, esta Ándale. semana no tendremos martes del Jaguar. Anuncio, el programa se pospone para la siguiente semana. Siguiente semana que ya va a ser 17, que ya huele a Navidad y todo eso, y a lo mejor se pospone también, o se hace un programa navideño y ahí se va llevando el tiempo todo este asunto. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuellar, el tema en lo general? Hombre, iba a tener una buena audiencia, qué pena que lo Sí. pospuso. Pues mira, bueno, no está muy distante de lo que hizo su vecino de estado, Adán Augusto, con el tema de los yunes, ¿no? Entonces, aunque allá se había una justificación por conseguir una reforma constitucional importante, acá no parece haber ninguna, pero sí un gran desaseo. Me parece que desde la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum hizo bien en no ir más allá que desautorizar, digamos, éticamente el tema, diciendo que ella no lo contrataría, porque pues, los estados son autónomos, ¿no? Y esperemos caminar hacia allá y no regresar a los esquemas de los estados del prismo, que el presidente de la República es el jefe máximo de todos, ¿no? Creo que tendrá que pagar el costo político en Campeche, Laida Sansores. Por supuesto ya tiene el nacional, pues es un escándalo.
Lavalle es un personaje sometido a un proceso y bueno, pues no sé qué beneficios puede obtener ella de esto, o si espere que realice una labor tan brillante que haga olvidar el otro tema. Ujú. No mucho que agregar. Sí, pues sí, no hay mucho que agregar. Daniela Pastrana, Trump nos quiere convertir en otra estrellita de la bandera gringa. Sí, ¿qué tal? Y alega y lo que sea necesario y crea polémica y trata de amedrentar. La propia presidenta de México, la doctora Sheinbaum, ya ha dicho que no va a seguir con el diálogo mediático sobre este tipo de temas, pero el otro personaje está desatado. ¿Qué opinas? Te iba a decir, ¿cómo te sentirías de ciudadana estadounidense anexada, Daniela? Pero ¿qué opinas del tema? Ay, nada más de decirlo, me da como, no sé, ronchas, Julio. Creo que sí, el nivel de, incluso de violencia política que implica el discurso de Donald Trump es muy fuerte. O sea, es con singular desparpajo puede soltar cosas así que tienen toda la intención de molestar y tienen toda la intención de molestar a todos los mexicanos, ¿no? Porque es como como una agresión, un ataque a la idea de soberanía que por supuesto tiene muy pocas posibilidades de llevarse a la realidad y tiene muy pocas posibilidades de incluso de pasar de ser una bravata como todas las que hemos visto últimamente de Donald Trump, que se la pasa, evidentemente, habla a sus votantes, a su público, con el que recibió todos estos mensajes de proteccionismo a Estados Unidos, con beneplácito y que le dio su voto, pues bueno, a ellos les habla para seguir consolidando esa narrativa, ¿no? Muy agresiva hacia sus dos vecinos, Canadá y México, pero que en esos límites, pues lo que busca es generar incomodidad. A mí me parece que, pues sí, nosotros tampoco deberíamos ya incluso tomar, o sea, sí tenemos que tomarnos en serio las cosas que haga Donald Trump, porque obviamente lo que ocurra ahí nos genera inmediatamente reacciones por todo lo que ya hemos analizado, porque hay una dependencia mutua, porque hay una relación, digo yo, tóxica también en esta dependencia, como son todas las dependencias, pero sí hay que tratar de que antes de leer las noticias relacionadas con los dichos diarios de Donald Trump, pues uno tomarse el té de tila y evitar que nos afecte, porque creo que tiene esa idea, ¿no? De estar provocando, para generar algún tipo de reacción y que lo que tenemos que hacer es tener la cabeza muy fría, los pies muy puestos en la tierra, para tener las mejores decisiones para reaccionar como país ante un personaje que por lo visto no se va a moderar ni se va a detener y va a seguir con este discurso. Me llamó la atención un mensaje que dijo también hace un par de días en el que decía, no, yo hablé con Claudia Sheinbaum, muy amable y muy agradable persona, pero y soltaba mentiras de lo que habían hablado, ¿no? Porque evidentemente él sigue capitalizando políticamente estos discursos, sigue afianzando ese voto que le dieron y no se va a detener ante ninguna manifestación. Entonces yo creo que en esos mejores, pues ahora sí que, que se hablen las cosas concretas y que se hablen las acciones concretas y que pues, los que tienen que lidiar con ellos pues se pongan con toda la creatividad política a tener que lidiar con ellos y con el hígado pues muy aguantado, porque sí es muy agresivo. Muy bien, gracias, Daniela. Temoris Greco, la pregunta concreta, ¿de verdad habrá condiciones políticas, sociales, económicas para que se desate una acción
de Estados Unidos contra México y que pudiera implicar la anexión a Estados Unidos? Lo pregunto un poco con la vista puesta, obviamente, en Puerto Rico. ¿Qué tanto puede haber segmentos sociales de México que vean con satisfacción la idea de anexarnos a Estados Unidos, Temoris? No, no, bueno, es una provocación de Trump, ¿no? O sea, eso no tiene ningún asidero por ningún lado, ni creo que lo quieran, ni siquiera su propio, o sea, imagino que su propio electorado, sus simpatizantes, deben haberle aplaudido el chiste, pero ellos tampoco quieren que México sea parte de Estados Unidos, porque significaría el libre tránsito, y significaría que no solamente que Estados Unidos pueda tener ventajas económicas con los acuerdos, sino aceptar pues que los mexicanos se muevan por Estados Unidos como se les antoje, y que aquellos migrantes pues ya sean nacionales de Estados Unidos. O sea, no hay, esto es una provocación. Yo espero imagino que dentro del gobierno mexicano se habrá constituido una especie como de panel de trompólogos. O sea, de trompólogos, de expertos en trompología. Esa es la relación más importante que tiene nuestro país y en ese momento, en la perspectiva, la que nos puede hacer más daño, la que puede incluso afectar a México tanto como para descarrilar los proyectos económicos de Claudia Sheinbaum. Trump odia a las mujeres, odia la ciencia, Claudia es una científica y reconocida internacionalmente, y odia a las personas de México. Entonces Claudia tiene como varios ahí elementos, incluso hay quien sospecha que también es antisemita, entonces ahí añádele otro. Este grupo, este panel de trompólogos, pues debería tener psicólogos, expertos en padecimientos emocionales como los que tiene Donald Trump, para que México pueda establecer estrategias que tomen en cuenta los vaivenes que ocurren, las emociones que están en el cuerpo del gigante naranja y que afectan, porque muchas veces toma decisiones y dice cosas que parecen no tanto pensadas, sino que es lo que le salió en el momento. Y tienen consecuencias muy grandes para la economía, para los países, para las vidas de las personas. Entonces yo espero que estén calculándole para ver cómo reaccionar. Claudia está intentando ser adulta frente a este tipo enloquecido, y también en contraste con Justin Trudeau, que está muerto de miedo. Y Justin Trudeau está diciendo, lo de los aranceles es cierto, no es no se lo tomen como una más de los bluffs de Donald Trump. Sí lo puede hacer. Pues vamos a ver si es el miedo hablando por la boca de Trudeau o efectivamente hay algo de eso. Tampoco lo podemos descartar. Por eso yo sí pondría a gente que se dedique solamente a estudiarlo. Trump ha dejado una larga lista de eventos públicos a partir de los cuales se puede conocer mejor a profundidad su personalidad y desarrollar estrategias, porque sí es un problema grave. Y perdón, regresándome un poquito a un tema que ya habíamos dejado, lo del uso del patrimonio para eventos personales, también para eventos de grupo que no tienen nada que ver con el interés público. Me acordé de varios legisladores de Morena que tomaron ya no el MUNAL, sino Bellas Artes, para hacerle un homenaje a un tipo que está en la cárcel, que en ese momento no le estaba, pero estaba a días de ser arrestado por abuso sexual, entre muchos otros cuestiones de abusos contra la gente que lo adora, contra la gente que le cree sus mentiras y que le entrega su dinero, su lealtad y sus vidas, que es el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason. Utilizando la influencia que les da el ser legisladores y además miembros del partido en el poder, organizaron un homenaje en Bellas Artes a un abusador sexual. Entonces, que es una vergüenza eso. Entonces, también ese evento no se ha aclarado y debería haberse aclarado. Bien, gracias. Sobre este mismo tema, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de
pues todos estos dimes y diretes de nosotros como nueva estrella en la bandera gringa, Arnoldo? Lo primero que me vino a la mente, y me van a perdonar, es una cita cinematográfica de la película Casablanca. Cuando el jerarca nazi le pregunta a Rick, el personaje de Humphrey Bogart, interrogándolo para ver sus simpatías políticas, que si se los imagina tomando Nueva York, y Rick Blaine le contesta: lo único que le puedo decir es que hay ciertos barrios de Nueva York que le aconsejaría no invadir. Pues sí, imagínate. Mira, bueno, creo que Temoris lo dijo muy bien, yo creo que a Trump no hay que tomarlo en serio en el sentido de sus primeras frases, ¿no? En el sentido de las bravatas que lanza todos los días y que él mismo olvida a las pocas horas. Pues nos traería virtualmente enloquecidos, ¿no? Al país y a nuestra Cancillería y etcétera, ¿no? Yo creo que la presidenta se lo ha tomado con mucha calma, dice: vamos a hablar, vamos a negociar, vamos a estar ahí con él, intercambiando puntos de vista. Esa es una cuestión, ¿no? Nuestra reacción como país. La otra parte es que cualquier cosa que quiera hacer toma tiempo. La burocracia norteamericana no es, bueno, un poquito como lo mismo que la mexicana. Sí son iguales, siguen siendo iguales, y los mismos que con los demócratas realizaron estas deportaciones masivas y serán los que las hagan, con un jefe distinto, pero la burocracia abajo es la misma. El ejército norteamericano también está inmerso en mil cuestiones y traumado por mil experiencias que no les ha ido muy bien en el extranjero. No, me parece que habría incluso entre sus fans más radicales muchas previsiones al respecto, ¿no? Puerto Rico es un desastre como estado asociado, no tiene muchos de los beneficios que tienen los estados y sí tiene cargas importantes. No lo han podido ayudar con el tema de los impactos de los ciclones al 100%, no hay subsidios para eso, sigue habiendo inmigración desde Puerto Rico hacia el continente. Entonces, si fracasaron en un espacio que además es muy acotado, no los veo de ninguna manera como una propuesta sensata. Creo que ni siquiera habría que dedicarle mucho tiempo a desestimarla. Sí al asunto de cómo va a cambiar la dinámica, pero creo que es un poco radicalizado lo que ya vimos en la primera parte del mandato, pero en la primera parte del mandato se le manejó, ¿no? López Obrador lo manejó. Ahora, pues Claudia tiene otros elementos. Hay quienes ven como una desventaja que sea mujer, yo creo que no tiene que ver, yo creo que se planta muy sólidamente, que habla inglés perfecto, que conoce un poco, ha estado en Estados Unidos, conoce, bueno, pues lo que es esta sociedad de alguna manera, ¿no? En una universidad de prestigio y de élite. Entonces parece ser que sobreviviremos a Trump, es lo que yo pienso, independientemente que nos cueste algo más de trabajo, pero como todo está costando trabajo, o sea, como cuesta trabajo esta cuestión de las nuevas corrientes migratorias, que tenemos que tener políticas para atenderlas distintas a las que se han empleado hasta ahora, porque van a seguir ocurriendo, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Daniela Pastrana, hay otro tema de estas horas que es el último informe de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En junio próximo habrá elecciones que incluirán el relevo de la propia Norma Piña. A fin de cuentas, ya a estas alturas, Daniela, ¿qué pensar del periodo que le tocó a Norma Piña? Doy mi punto de vista, pero solo para que ustedes lo rebatan y lo señalen de otra manera, pero... Creí que para normar criterio. Sí, para normar criterio. Muy bien, Arnoldo, muy bien, para normar criterio. Pero bueno, me parece que Norma Piña fue un personaje con poca relevancia hasta el momento en el cual, por las circunstancias en las cuales Yasmín Esquivel no pudo quedar como la preferida para presidir la Corte, pues se vino toda una etapa en la cual se convirtió en la villana de todas estas historias relacionadas con el Poder Judicial, con las sentencias injustas y con este proceso de cambio. ¿De dónde viene todo aquello del momento en el cual no se quiso poner de pie en un acto donde estaba el presidente López Obrador? ¿Fue solo un anuncio escénico de lo que venía? En fin, ¿qué opinas de ese paso, Daniela Pastrana, de Norma Piña por la presidencia de la Corte?
Pues Julio, yo sí creo que Norma Piña es uno de los personajes más dañinos, ¿no? Para nuestra vida pública de los últimos años. Creo que todo y cada una de las acciones que tomó y que ha asumido desde la presidencia de la Corte han enturbiado más, en lugar de generar una dinámica que permitiera y que posibilitara un debate abierto sobre un tema muy importante que era esto de el de la reforma al poder judicial, un poder que no se había movido en pues 2 siglos, que seguía y que sigue con esas figuras como pues ya nada más les faltaba ponerse la peluquina blanca, ¿no? Para quedar como desfasados totalmente en el tiempo. Eh, en lugar de hacer que eso se convirtiera en un debate serio, lo que hizo una y otra vez fue interferir y generar más ruido del que tenía que, o del que se pedía haber eh, hecho, ¿no? Las cenas, ahora sí que en lo oscurito, las participaciones en manifestaciones, tergiversando el debate público. Me parece que ha sido uno de los personajes que yo por lo menos creo que yo no la voy a extrañar para nada. Creo que hasta voy a descansar un poco de las notas de Norma Piña. Había muchas expectativas al inicio cuando se le nombró porque era la primera mujer que llegaba a la presidencia de la Corte, porque tenía algunas posiciones importantes en temas de género, en temas ambientales, que podía hacer que hubiera alguna expectativa, sobre todo en los sectores de abogados de derechos humanos, abogados democráticos. Pero creo que desde el minuto uno hasta ahora, que también emitió un discurso evidentemente con fuertes críticas a la reforma judicial, repitiendo el discurso que ha tenido en los últimos meses, los que la hemos visto en esas manifestaciones, y ese activismo insistente en contra, no en favor del debate, sino en contra de algo que pues no le beneficia, evidentemente. Creo que en todo ese tiempo no recuerdo yo una acción que me haya parecido positiva o constructiva para ese debate. Entonces yo creo que se va, quisiera decir que sin pena ni gloria, pero más bien creo que con muchos negativos. Y pues ahora a ver qué nos toca. Va a ser un proceso interesante todo lo que viene con la reforma del Poder Judicial. Bien, Daniela, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas del paso de Norma Piña por la presidencia de la Corte, su etapa de tanta conflictividad con el proyecto 4T de reforma judicial y convertida en la villana más fuerte de últimos meses o de esta parte reciente en cuanto a caricaturas y señalamientos y críticas? En fin, ¿qué opinas de ese paso, Temoris Greco? Tu micro, tu micro, tu micro. Perdón. Hace un momento que Dani recordó cómo fue recibida Norma Piña, la elección de Norma Piña como presidenta de la Corte. Sí, o sea, efectivamente, yo incluso lo comentamos en este espacio. Yo creo en los contrapesos democráticos. O sea, creo cuando ella llegó, a mí me parecía, también veía esas cosas que mencionó Dani, en cuanto a varias decisiones que Norma Piña había apoyado, que me parecían importantes, progresistas, y aunque era considerada en ese momento, no tan marcadamente, pero se la veía como alguien no en la línea de la 4T, a mí me parecía bien, o sea, que esta presencia como representante o como parte de la diversidad política del país. Para ella no lo entendió así. Cuando alguien llega a una posición tan importante como la Suprema Corte de Justicia, tiene que tomar una decisión sobre si va va a jugar un papel político o no. Siempre es político, pero bueno, un presidente de la Suprema Corte, una presidenta, puede bajarle y tratar de tener un perfil político bajo para fortalecer las decisiones judiciales, puramente judiciales o idealmente, que tome esa Suprema Corte. Pero ella hizo la jugada contraria y la verdad es que
fue una jugada no solamente impropia, inoportuna, sino que además torpe porque ella pues no sabe hacer política. Entonces fue como que se subió al ladrillo, se mareó y trató de utilizar el Poder Judicial como instrumento de las élites para impedir que las decisiones tomadas por el electorado en votaciones democráticas se llevaran a cabo. O sea, se convirtió al Poder Judicial en un obstáculo para entorpecer la ejecución de las decisiones del pueblo. Y perdió. O sea, el plan A, B y C no estaban en la agenda de Andrés Manuel. Pero cuando fue evidente que no se podía, y también bajo el ejemplo de otros países en donde el Poder Judicial se ha hecho parte política del lawfare, de esta guerra judicial contra las decisiones democráticas, pues entonces se resolvió que iba a tener que hacerse esta reforma. O sea, en buena medida, Norma Piña es responsable de aquello a lo que se opone y se opuso, que es la reforma judicial. Quizás algún día se lo vamos a tener que agradecer. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo la reforma judicial se aplica, si los temores que han manifestado varios se materializan o no, pero en todo caso ella es muy importante en haber provocado que esta reforma. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, sobre Norma Piña y su papel histórico o no en este tema, por favor, Arnoldo. Bueno, pues sí es definitivamente histórica, sobre todo porque va a ser la última presidenta de esta corte tal y como la conocimos desde los 97, por ahí. Mira, yo coincido con Daniela en que Norma Piña era una ministra, digamos, del ala progresista y había fundadas expectativas de que pudiera marcar una diferencia por el hecho de ser la primera presidenta mujer y por una historia donde se había alineado con buenas causas. Yo creo que el problema es precisamente cuando los ministros de la Corte que se resistieron, bueno, primero al anterior presidente y muy abiertamente a muchos planteamientos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron tomados como rehenes, algunos con gran entusiasmo, otros quizás forzados por las circunstancias, generaron esta mayoría y fueron rehenes de un atrincheramiento político de oposiciones, de empresarios, de grupos de élite, y la Corte no estaba hecha para eso. Y su presidenta muchísimo menos, ni instrumentos, ni nada tenían para entrar en esa batalla, ¿no? Y bueno, pues vulneraron lo que sí es su fortaleza, que es la cuestión del resguardo de la Constitución, porque ya se vieron interesados, no eran parte del conflicto. No porque ahí los haya colocado López Obrador, creo que la reacción de López Obrador fue posterior a muchos de sus gestos y actitudes, y no cuento aquí el que no se haya parado, que puede ser un simple asunto de un lapsus ahí de momento, no sé si haya sido una decisión colegiada con todos sus ministros que estaban alineados en torno a ella o ella en torno a ellos, o fue un gesto de ese momento, pero no le daría importancia. Creo que en esos casos todo el mundo puede equivocarse, pero no fue lo único. O sea, lo otro fueron jueces protegidos, fue entrada a muchos amparos que no se hubieran atrevido a sacar en otros sexenios, ¿no? Puede ser que estuvieran soportados legalmente, porque además la ley puede, y lo saben todos los litigantes, que un juez de distrito o un tribunal colegiado o un magistrado puede, en el filo de una decisión muy polémica, muy controvertida, tomar una u otra postura, y para ambas cosas hay argumentos jurídicos, para ambas cosas hay tesis, ¿no? Y bueno, pues acá optaron por esta cuestión, obligaron a este tour de force del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que culminó ya en el nuevo sexenio de la reforma, y que creo que sí es algo que nos pudimos haber ahorrado con una corte más inteligente, haciendo política desde su postura, entendiendo el cambio de los nuevos tiempos, no convirtiéndose en rehenes de esa minoría opositora que volvió a ser refrendada en las elecciones pasadas. Y ahí, pues, ¿qué hacemos? No creo que se autocondenaron. Y no creo que esto, lo que viene, vaya a ser mucho mejor, pero es un asunto abierto, ¿no?
a ver qué pasa. De todas maneras, no hay soluciones perfectas. Bien, Arnoldo, gracias. Daniela Pastrana, siguen los hechos violentos, el asesinato de un diputado del Partido Verde Ecologista de México, Benito Aguas, un ataque armado lo ha asesinado. En Zacatecas se habla de un enfrentamiento en las inmediaciones de este lugar, Luis Moya, en la cual la versión oficial habla de 6 muertos, otras versiones, incluso publicadas en medios como El Corresponsal de la Jornada, hablan de 14, 16 muertos. Sinaloa sigue fuerte, fuerte, ahí todo. ¿Cómo vas viendo esa evolución, esa espiral de violencia en una etapa como esta? Y luego el llamado a una tregua que ha hecho la cúpula de la Iglesia Católica el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Daniela. Sí, Julio, fíjate que leí tu columna muy interesante con este último tema de lo de la Iglesia Católica y la tregua esta que plantean. Me acordé mucho de estas pues episodios que tuvimos de cuando líderes o capos de grupos criminales se reunían ahí con, con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el nuncio apostólico, no sé si recuerdan, pero ese tipo de cosas que de pronto en las que la iglesia ha tenido un papel importante en algunos momentos, yo siento que ahora ha perdido esa capacidad de interlocución, por lo menos con grupos de poder, del poder político, ¿no? Veo a una iglesia católica disminuida en sus capacidades de realmente ser un actor importante o efectivo para por lo menos en la cúpula, quizá por la poca credibilidad o la pérdida de credibilidad que ha tenido, como bien apuntabas tú en tu columna, pero sí mi percepción es que tiene mucho menos margen de realmente ser un actor para generar una tregua y sobre todo con la fragmentación de grupos criminales que estamos teniendo en el país, pues difícilmente van a todos los grupos que están operando ahorita y que sí parece que están pues en estos rejuegos que siempre implican también los cambios de gobierno. Eso también hay que decirlo, siempre que hay un cambio de gobierno, los grupos criminales y los grupos que están relacionados también con grupos policiales se reacomodan y son periodos cíclicamente en los que la violencia aumenta en muchos lugares. Yo no veo a la iglesia con posibilidades de ser una interlocutora para llamar a la paz como decían ellos, aquí lo apunté, en nombre de la Virgen de Guadalupe. O sea, no creo que eso tenga muchas posibilidades de avanzar, como sí en algún otro momento cuando había grupos bastante más consolidados, más grandes, donde pues el PRI operaba y controlaba ciertos lugares también, y también la iglesia era un actor importante que sí podía ayudar incluso a hacer puente, ¿no? Ahorita no lo veo, sí me parece preocupante, aunque, insisto, es también cíclico este reacomodo de fuerzas en cada transición, también en los grupos criminales, pero la fragmentación que hay ahorita de los grupos criminales creo que es algo que no está haciendo, no fue posible de controlar para el gobierno de López Obrador y no está siendo tampoco fácil ni tan rápido como quisiéramos de resolver o de atender para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sigue siendo uno de los grandes pendientes. Quisiera yo pensar que un llamado de la Virgen de Guadalupe nos permitiría tener unas fiestas decembrinas en paz, pero no veo ese escenario en este momento. Y solo quería un poquito nada más, igual regresar tantito al tema pasado, porque para cerrar una cosa con lo de Norma Piña, más allá de su activismo político y de su falta de pericia política y de su confrontación abierta frente a la cuarta transformación,
hizo otras cosas también internas, como descabezar la Defensoría Pública, como permitir, pues entró ahí este hombre Pedraza, ¿no? Abraham Pedraza Rodríguez, pues, que a su oficina directamente le abrió al grupo de Isabel Miranda de Wallace. O sea, sí, por eso insisto, y nada más que lo quería apuntar, porque no nada más fue el activismo político, que ya de por sí era suficientemente dañino, ¿no? Sino que todas las acciones que yo le recuerdo a Norma Piña apuntan a un personaje que realmente en muy poco tiempo hizo mucho daño a nuestra vida pública. Bien, Daniela, gracias. Sobre este mismo tema, Temoris, ¿cómo ves esa espiral de violencia que sigue? Y por otra parte, la convocatoria primero de la Arquidiócesis Primada de México y luego la conferencia del Episcopado Mexicano a una tregua nacional de paz el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Temoris. Yo quisiera hacer una diferenciación dentro de la iglesia, aclarando que ni soy católico ni tengo una religión. Que es entre aquellos y aquellas integrantes de la iglesia que desde la base han estado muy cerca de comunidades y de la sociedad, de la gente en riesgo, y que han tenido muchísimas bajas, han matado a muchas personas entre curas y gente vinculada a la iglesia. Recordemos los 2 jesuitas de Cerocahui, el que acaban de asesinar en San Cristóbal. Hay la parte social cercana a la gente de la Iglesia Católica ha sufrido mucho la violencia y la ha sufrido con el resto de la gente. Tienen muchas bajas, muchas amenazas, muchos golpizas, persecuciones, han tenido que escapar. Y es la gente que lo ha sufrido sin que a veces la jerarquía religiosa lo quiera tomar en cuenta, porque finalmente me parece que los ven como incómodos. O sea, la jerarquía religiosa sigue siendo, en su mayoría, no todos, está el obispo Raúl Vera, por ejemplo, ¿no? Pero en su mayoría sigue siendo los del púrpura, los onésimos, que ya se fue Onésimo, pero que les gusta jugar fútbol y juntarse con los ricos y ostentar anillos gordos con piedras grandes que la gente tiene que besar. Yo veo una diferencia muy grande. Es también como lo que hemos hablado del periodismo. Una cosa son los periodistas que están en la base, que son los que están en riesgo, y otra cosa son los que andan firmando desplegados que dicen que la libertad de expresión ya se murió porque no les dan grandes contratos. Entonces, ¿quiénes están haciendo este llamado? La conferencia del episcopado. ¿Quiénes son? Gente totalmente divorciada de lo que ocurre, gente que no está en peligro. El último obispo que fue víctima de la violencia fue, ya ni me acuerdo, fue como en el 94 o antes, cuando lo mataron en el aeropuerto de Guadalajara por equivocación. A Posadas Ocampo, el cardenal. A Posadas Ocampo. O sea, esa fue la última vez que alguien de la jerarquía se vio realmente en peligro, cuando la mayor parte de la comunidad está en permanente peligro, porque está abajo, porque viven en los barrios más difíciles, porque viven en pueblos muy pequeños, en aldeas, en la selva, en el desierto. Entonces es como este divorcio que es muy profundo, que se refleja en muchos gremios, pero también en es el que deberían atender, deberían estar cerca de la gente que sí está expuesta y que cuando ha pedido ayuda se la han negado. Pero ahora este llamado a una tregua, pues más bien parece una forma de poner en evidencia las insuficiencias del gobierno, que sí están ahí, pero más que realmente actuar para proteger a aquellos que están más expuestos. Gracias, Temoris. Vamos con el reverendo Arnoldo Cuellar. Reverendo es alguien que es digno de reverencia. Perdón, también. Espero no haberle molestado, reverendo Cuellar. Así es. Entonces, ¿qué opina usted de este tema sacro criminal, Arnoldo Cuellar, de la tregua convocada para el Día de la Virgen de Guadalupe y el volumen de violencia criminal creciente en el país? Adelante, por favor.
Bueno, ni siquiera se te escucha, o sea, Arnoldo. Es que hay que escucharlo con el espíritu, Julio, te está Así es, fallando. así es, sí. Para allá voy. Adelante. Oye, al recuento de violencia quisiste agregar 3 policías estatales asesinados hoy en Guanajuato. En su domicilio eran hermanos. Entiendo que uno de ellos custodio en el Cerezo de León y otros integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en una comunidad de Guanajuato capital. Se está informando este tema apenas. Bueno, sin duda la Iglesia tendría mucho que aportar al restablecimiento del tejido social en México, en cada región de forma distinta, pero bueno, están ahí, tienen una fuerza de tarea importante, reciben informaciones, se han coludido y conocen también en algunos casos a los miembros de la delincuencia, a veces parece ser que por necesidad, según lo aseguran ellos, pero tienen información y la forma de trabajar sería otra, ¿no? Porque estos desplegados políticos, pues lo que tienden es precisamente a presionar, a hacerse presentes, a mandar un mensaje, estamos preocupados, pero en realidad a que no pase nada más. O sea, está muy claro que el fenómeno de la delincuencia en México, tal como ha evolucionado en los últimos años, tal como se originó, digamos, a partir de este siglo, el gobierno de Vicente Fox, con su desmantelamiento del Estado mexicano, de Pemex, el crecimiento del robo de combustible, los pactos con los cárteles sesgados para combatir a otros, de Genaro García Luna, etcétera, han creado una situación que no puede enfrentarse por uno solo de los actores políticos. Habría que empezar a revisar estos temas. Creo que hoy hay reunión de seguridad nacional en Acapulco. ¿Cuál es el papel de los gobernadores en primerísimo lugar? ¿Tienen o no tienen responsabilidad? ¿Hasta dónde la asumen? ¿Tienen recursos? ¿Tienen policías estatales? ¿Tienen implicación en la designación, en muchos casos a través de los controles de confianza de los policías municipales? Son otro entramado, otra gran fuerza de tarea que está ahí, desperdiciada por falta de supervisión, penetrada en muchos casos por el crimen organizado, por bajos salarios, por amenazas, etcétera, ¿no? El gobierno federal y su Guardia Nacional, la Guardia Nacional no ha acabado de cuajar como un mecanismo efectivo de combate al crimen organizado, según se ve en las zonas y territorios donde están desplegados. Dice un amigo analista, Bernardo León, que no deja de ser una especie de policía municipal grandota, que solamente hace rondines, hace acto de presencia. Ellos dicen que para inhibir, en realidad no inhibe nada. Se sabe perfectamente cuando están en un lugar y cuando salen de él, porque hay halcones, porque los tienen supervisados, cuando no hay complicidades también, y no están funcionando. Entonces, tenemos muchos esfuerzos, digamos macroesfuerzos, muy desorganizados, o como decía un político guanajuatense en alguna cita que leyó en algún lado y nunca daba crédito, que era Juan Carlos Romero Hicks, son microesfuerzos macro desorganizados, ¿no? Entonces, haría bien todos los actores interesados en que se reconstruya la paz en México, que somos todos, pues cambiar lo que no ha venido funcionando, y realmente los 2 gobiernos que llevamos después del prianismo, los cambios no han sido muy notables. Yo creo que hay que apelar de nueva cuenta a la sociedad, hay que sentarse en mesas, hay que discutir región por región y estado por estado. Aquí decíamos alguna vez que las mesas que Andrés Manuel realizó cuando era presidente electo de reconstrucción de la paz y de justicia transicional no tuvieron ningún eco después en su sexenio. Hay que reactivar a las fiscalías de los estados y a la General de la República, que después de su autonomización han bajado notablemente su rendimiento, aumentado su ineficacia con este asunto de que ahora no tienen quien lo supervise. Y bueno, pues eso definitivamente no está funcionando. Y ahí, como lo he dicho otras veces, hay una gran responsabilidad de todos los think tanks académicos que impulsaron esa solución como un gran cambio, ¿no? Y que 6 años después vemos que no tiene ningún efecto y que tendríamos que ser capaces de corregir. Esos mismos think tanks que ahora están ocupados criticando otros aspectos del actual gobierno, pero no aquel en el que ellos intervinieron y fueron parte responsable, ¿no? Ahí estuvieron la UNAM, etcétera, su Instituto de Investigaciones Jurídicas, destacadísimos investigadores diciendo, esta va a ser la solución, fiscalías autónomas. No lo han sido y generaron una especie de cuarto poder en los estados que se escapa de las manos de muchos gobernadores. Claro. En otros casos, los gobernadores mismos han encontrado las maneras de vulnerarlos, como en Veracruz, que ahora pasó en Sinaloa con la fiscal esta. O sea, ni autonomía ni no autonomía, están en ese ámbito, ¿no? Pero no le reportan a los congresos, nadie sabe cómo gastan, tienen grandes presupuestos,
etcétera, etcétera, ¿no? Hasta aquí. Sí. Bien, Arnoldo, gracias. Bueno, pues son las 3 de la tarde en punto. Nos queda espacio para un postrecito de a minuto, minuto y medio cada cual. Daniela, por favor, postrecito para cerrar la emisión de hoy. Sí, fíjense que yo, siguiendo este tema de la violencia de los actores políticos, les quiero recomendar que sigan el seguimiento que le ha dado Amapola Periodismo al caso de Alejandro Arcos. Hoy mismo o ayer publicó una nota en la que pues plantea que más allá de los temas de ajustes de cuentas y de que se le impusieron o no posibles personajes en el gabinete, el alcalde de Chilpancingo, que fue asesinado a los 6 días de haber asumido el cargo, podría haber otro tipo de implicaciones, ¿no?, relacionadas con esto. Amapola le ha dado muy buen seguimiento y creo que nos va dando pistas mucho, ese caso en particular, de justo de las complejidades que tiene para los actores locales el enfrentamiento con los grupos organizados, o el enfrentamiento o la colusión o lo que sea, y todos los actores que tendrían que estar ahí involucrados. Entonces les recomiendo mucho esa investigación que tiene hoy Amapola Periodismo, y aprovechando ya también pues esto que estamos siempre en estas épocas de fin de año, todos los que hacemos o que tenemos algún medio independiente, en plan de recaudación, de fondeo, pedirle a la gente que pues ayuden siempre a todos los periodismos independientes, al que les guste, al que puedan. Nosotros decimos, pues lo que les cuesta un café, ayúdennos, apóyennos, porque pues estamos siempre en estas épocas de fin de año, siempre es bueno, ¿no? Echarle una manita aquí, que somos 4 de medios, que tenemos medios independientes, pues ahí al que les guste y al que quieran, échenos una manita, o el que quieran Amapola, a Chiapas Paralelo, o al que sea. Claro, los mejores medios, los más críticos en una realidad periodística difícil como es la que se vive en los estados, se encuentran en esta situación en la cual coordinan esfuerzos, difunden, pero siempre ayudará y siempre apoyará el que haya ese tipo de apoyo económico para sostener el mejor periodismo que se hace en las regiones de nuestro país, donde es mucho más difícil, delicado y peligroso que el que luego nosotros podemos realizar. Hablo de Temoris y de ti, Daniela, y yo, en nuestros espacios donde estamos con una mayor protección. Arnoldo es otro de quienes tienen pues una situación más riesgosa, así es que apoyo a todo lo que hacen en pie de página. Daniela, a ver si luego nos pasas el datito de a qué cuenta se pueden hacer las contribuciones, y si no es hoy, lo hacemos mañana de ponerlo aquí, un anuncito. Gracias. Temoris Muchas Greco. Gracias, sí, por supuesto. Órale, Daniela. Temoris, postrecito, por favor. Bueno, me sumo a lo que dijo Dani y tú también. Pero, oye, nada más te quería actualizar, Julio, sobre lo que pasó el sábado, porque les comparto a nuestro público que el sábado pues nos estábamos echando en Guadalajara, Julio y yo una chelita y Julio un vinito. Cuando se acercó un amigo académico de Colegio de México, él es palestino, se llama Shadi Rohana, que de casualidad estaba ahí y me dijo, oye, estoy aquí en esta mesa con 2 escritores árabes, vente para que los conozcas. Entonces, pues ya ahí con esos colegas, uno es un escritor iraquí y otro es un poeta sirio. Y el poeta sirio estaba ahí sentado cuando de pronto recibe una llamada telefónica y se pone de pie y empieza a hacer unas caras muy raras, pero como de mucha alegría, pero totalmente desconcertado, o sea, como, ¿qué me estás diciendo, no? Y era su hermana que lo estaba llamando de no sé dónde, para contarle que el gobierno sirio, el régimen sirio, había caído. Hay en redes un montón de posiciones, pues muy como si todo fuera blanco y negro, y con poca información en realidad. Bueno, en realidad, o sea, en general el mundo, pero en particular Medio Oriente, si algo no se puede hacer es verlo como blanco y negro y a partir de algo tener una posición ya por ahí. En este caso, con concreto, los sirios tenían una dictadura de 54 años. Y dictadura de verdad, una dictadura sumamente violenta que destruyó ciudades en 1982. Hicieron pedazos una ciudad que se llama Hama, que era muy bonita, pero la hicieron así porque había una rebelión. Aventaron
gases contra poblaciones. Hay una prisión Sednaya en donde metían a montones de gente y casi nadie salía vivo de ahí. O sea, dio un golpe de estado Hafez al-Assad en 1970 y luego el que estaba ahora era su hijo. O sea, entre padre e hijo se aventaron 54 años. Entonces sí, eso tiene muchas consecuencias. Hay varios beneficiarios y muchas manos metidas ahí y hay todo, pero fundamentalmente es la libertad del pueblo sirio. En el caso de Nuri al-Jarrah, que es el poeta sirio que estaba ahí con nosotros, pues él lleva 43 años sin ir a Siria, 43 años en el exilio, porque su familia era parte del Partido Comunista, tuvieron que salir y ahora está la familia dispersa en varios países y han sufrido un montón y le estaban dando la noticia y bueno, fue sumamente bonito. Por cierto, Nuri estará mañana, se va a presentar, va a leer poemas, lo voy a anunciar en mis redes, y el otro escritor, que se llama Samuel Shimon, va a estar el jueves. Van a estar muy lindo, lo voy a comunicar en redes. Bien, gracias, Temoris. Postrecito, por favor. Nada más una cosita. Y lo que me pedían sobre explicar, que es que la gente, lo que me pedían para explicar más sobre lo que pasa en Siria, lo pueden encontrar en ya textos que he publicado en mundoabierto.info. Mundoabierto.info, ¿no? Info. Sí, también otra publicación de necesaria lectura y de necesario apoyo económico también. Es una publicación que vive de la suscripción, del apoyo económico. Ojalá se asomen a Mundo Libre y haya también aportaciones económicas para seguir adelante con este proyecto. Bueno, pues Arnoldo Cuéllar, a cerrar, por favor, este changarro. Felicidades por el primer año, Temoris, además. Gracias, Arnoldo. Sí. Vaya esfuerzo. Arnoldo. Pues un postre pareciera light, pero no lo es tanto. El tema de las caravanas Coca-Cola en 15 o 18 ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México el próximo domingo, donde disfrazado de espíritu navideño, lo que Coca-Cola sabe hacer muy bien desde hace décadas, disfrazado de espíritu navideño y agasajo a las familias y a las infancias, pero lo que se infiltra es una publicidad ni tan subliminal. Ahí en las propias caravanas están vendiendo sus refrescos, pues para pasarse ahora sí que por encima de las normas que se les han impuesto del daño que producen sus bebidas azucaradas, ¿no? Lo interesante aquí de observar es cómo se han puesto a su servicio los gobiernos, cómo los gobiernos, en este caso alcaldes, en León, en Puebla, en varias ciudades del país, en la Ciudad de México, creen que ganan popularidad y que incluso lo manejan en sus redes sociales y difunden esto, cuando todos son responsables de normas que tienen que ver con el cuidado de la salud, que existen a los 3 niveles de gobierno y que alegremente se olvidan de ellas, ¿no? Les facilitan el uso de las calles, les recogen la basura, ponen a su servicio a los agentes de vialidad en todas partes y todavía potencian su publicidad con las propias redes oficiales. Me parece, hay un serio esfuerzo de parte de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas sobre todo por el poder del consumidor, pero se suman otras para que COFEPRIS intervenga en esta publicidad engañosa y dañina, que además recibe apoyo de recursos públicos. Bien, Arnoldo. Pues sí, con esas caravanas y esos vehículos ahí llenos de foquitos y Santa Claus y los renos, pero en el fondo el mensaje es otro. Y el tema de que igualen a todas las caravanas en todos los municipios es cómo le imponen sus protocolos a autoridades municipales que sencillamente se ponen de tapete. Bien, pues Daniela, Temoris, Arnoldo, muchas gracias por esta ocasión. Martes 10 de diciembre, nos veremos pronto y por esta ocasión, gracias, hasta luego. Muchas gracias. A todos, Dani.